¿Cómo se calcula una pensión alimenticia? Bueno, déjame comentarte que primero lo que tienes que considerar es que una pensión se fija de acuerdo a considerar dos elementos principalmente. El primero de ellos es la necesidad económica que tengan tus hijos de recibir la pensión y sobre todo cuánto es lo que necesitan recibir. Y la segunda es la capacidad económica de la persona que tiene que pagar esa pensión. Y realmente el demostrar cada uno de esos elementos es complejo y llega a ser difícil en determinadas situaciones, no en la mayoría de los casos, pero sí en algunos muy en particular. Pero vamos con el primer elemento que hay que considerar en este cálculo de pensión, y es la necesidad de los hijos. La necesidad de los hijos se subdivide, por así decirlo, en otros dos elementos. La primera de ellas es valorar si efectivamente los hijos necesitan o no cumplir o recibir una pensión. Pero la parte más importante, porque la primera realmente se demuestra simplemente acreditando que los hijos, una de dos, o son menores de edad o son mayores de edad y están estudiando una carrera universitaria o una carrera técnica. Entonces eso realmente no es tan complejo de demostrar. Se demuestra con el acta de nacimiento del niño o con la constancia de estudios de la persona mayor de edad. Pero lo realmente complejo para acreditar ahí de esa necesidad económica de los hijos es a través de considerar la necesidad económica traducida en una cantidad en particular que se tiene que recibir de pensión. ¿A qué me refiero? Cuando se está peleando por que se pague una pensión alimenticia, normalmente lo que llegan a decir muchos abogados es, bueno, para poder acreditar cuánto es lo que se tiene que recibir de pensión, tienen que presentarse tickets, facturas o cualquier tipo de elemento o prueba para poder demostrarle al juez cuánto es lo que te estás gastando de pensión al mes. Y aquí es donde viene realmente la dificultad de demostrar esta necesidad económica. Y te voy a decir por qué. Aquí pueden existir, al menos considero ahorita, dos escenarios. El primero de ellos es en el caso de que tú seas mamá soltera y que realmente en ningún momento se haya hecho cargo el padre de esos gastos por parte de los hijos. ¿Qué significa esto? Que muy probablemente la necesidad de tus hijos que tú puedas demostrar en un juicio a través de tickets, a través de facturas, va a ser muy reducida. ¿A qué me refiero? Quizás tu hijo sobrevive o los gastos que tienes tú con tu hijo, aproximadamente lo que puedas demostrar en tickets, en facturas y demás, sean 5,000 pesos. Pero realmente te gastas 5,000 pesos al mes en tus hijos. Muy probablemente no, muy probablemente esa cantidad sea quizás 2 o 3 veces más. Pero si tomamos como base que solamente puedas demostrar la mitad o la tercera parte de lo que realmente te gastas de tus hijos, significaría entonces que al final del juicio solamente van a condenar al padre de tus hijos a pagar esa tercera parte como pago de pensión. Si te das cuenta, es una cuestión bastante absurda. ¿Por qué? Porque estarían dejando los jueces, digamos, de lado 2/3 partes o la mitad de los otros gastos que tú realizas. Y simplemente porque no se puedan demostrar a través de documentos que tú has hecho esos gastos, implica o no deberían condenarle al padre a pagar esa cantidad restante. Yo soy de la idea que no. Pero ahorita vamos a pasar en un momento a explicarte el por qué me refiero a esto. Ese es el primer escenario, ¿no? Cuando eres mamá soltera, nunca se ha hecho cargo, obviamente pues la cantidad que tú puedas demostrar quizás sea bastante menor. Pero el otro escenario es cuando los hijos sí reciben pensión por parte del padre. Quizás reciben una cantidad mínima, pero sí reciben pensión por parte del padre, más aparte los gastos que tengas tú. ¿Cómo se puede demostrar ahí la necesidad económica de los hijos en cuanto a la cantidad que se tiene que cubrir? Bueno, se puede demostrar a través de ya quizás una cantidad mayor de tickets, quizás a través de las transferencias bancarias que realiza el padre, quizás a través de los documentos que acrediten en donde está estudiando, quizás uno que otro viaje. Al final de cuentas, ahí se puede demostrar una necesidad económica de los hijos bastante más alta, porque ahí los gastos que conllevan los hijos probablemente es más alta. Comparemos los dos ejemplos que te di hace un momento. Comparemos el primer ejemplo en el cual tú te gastes quizás 10,000 pesos al mes para solventar los gastos de tus hijos. Eso es siendo una persona, una mamá soltera, ¿no? Que no ha recibido y que no recibe absolutamente nada de ayuda por parte del padre. Y en el otro escenario,
Como si recibes un poco más de ayuda, quizás los gastos ya no son 10,000 pesos, quizás a lo mejor en este caso son 15 o son 20,000 pesos. No digo que sea el caso, pero tú redúcelo o aumentalo a la cantidad que tú te gastes con tus hijos, ¿no? Solamente es un ejemplo y es para que sea más entendible. Entonces, muy probablemente tú puedas demostrar más la cantidad que te gastas con tus hijos cuando los gastos son mayores que la cantidad que te gastas cuando los gastos son inferiores. Porque muy probablemente tengas más tickets, muy probablemente tengas más documentos que puedan acreditar en qué te gastas el dinero, no nada más que es tuyo, sino también del que da el padre. Pero de todas formas, no existe como tal documentos, o la mayoría de los casos no existen documentos completos respecto de los gastos que se hace en cada uno de esos lugares o en cada una de esas situaciones. ¿Qué se puede hacer en esos casos en los cuales no se puede demostrar tal cual los gastos de cualquiera de esas dos situaciones? Considero que la mejor prueba que puedes ofrecer y que puedes utilizar en juicio es algo que se le llama prueba pericial en trabajo social o simplemente un dictamen o un estudio en trabajo social. La mayoría de los juzgados, por lo menos nosotros que somos de aquí de Tulancingo Hidalgo, si tú estás viendo este video y eres de aquí, al menos aquí en este lugar esas pruebas son gratuitas. Me ha pasado recién en un juzgado que no nos quisieron aceptar esa prueba por una cuestión realmente irrelevante y un criterio por parte del juzgado que a mí me parece erróneo, pero bueno, ese no es el tema. La cuestión es que en la mayoría de los casos sí llegan a los jueces a autorizar que se hagan estos estudios económicos, socioeconómicos, para poder conocer cuál es precisamente esa necesidad económica completa por parte de los hijos. ¿Qué se hace en estas pruebas en trabajo social? Simplemente se analiza el contexto socioeconómico de las mamás, pero también de los hijos en cuanto a en dónde viven, cuáles son los servicios que tengan en su propiedad, cuáles son, quizás cuántas recámaras tienen en su propiedad, qué tipo de mobiliario cuentan. Justamente los trabajadores sociales analizan todo ese contexto socioeconómico por parte de los hijos para determinar no nada más la necesidad económica en cuanto al tema económico, meramente de cuantificar una cantidad, sino que también se determina el estilo de vida que tenga un hijo y derivado de ello se puede conocer aproximadamente cuánto es lo que podrían tener o necesitar recibir de pensión. Al final de cuentas, lo que quiero que entiendas es que el hecho de que no tengas documentos, el hecho de que no tengas tickets, realmente no va a afectar de una manera sustancial o de una manera muy inmensa en el resultado de un juicio, porque al final lo que los jueces determinan dentro de una sentencia ya para fijar una cantidad de pensión en particular es si necesitan el dinero para solventar los gastos o no. Y como les decía, esa necesidad económica simplemente en cuanto al derecho de acreditar si necesitan recibir la pensión o no se demuestra simplemente con el acta de nacimiento o con el acta de nacimiento más aparte pues el documento que demuestre que los hijos están estudiando. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente no te fijen una cantidad de pensión tan alta al final si es que no demuestras unos gastos extraordinarios, que es otro punto que te voy a explicar ahorita. Pero si te van a fijar una cantidad, quizás es mínima, sí, pero de que se va a demostrar, definitivamente se va a demostrar. El tema principal en estos asuntos de pensión, considero particularmente, es pelear la mayor cantidad de dinero posible para que se pague esa pensión. Y esa pensión, al menos en el tema de la necesidad económica, considero que se demuestra y que se puede acreditar que se necesita recibir una cantidad mayor cuando estás en una situación en la cual los gastos que tengas no sean meramente ordinarios. ¿A qué me refiero con ordinarios? Gastos de comida, gastos de luz, gastos de agua, gastos de ropa, escuela y demás. Esos son gastos ordinarios, esos son gastos que todos los hijos necesitan para poder solventar sus necesidades básicas. Pero en el tema de la necesidad propiamente dicha, para acreditar y para justificar un monto muchísimo mayor, normalmente se utiliza como parámetro la circunstancia muy especial de la persona o del niño al cual se le va a fijar una pensión. A esto me refiero propiamente con decir que obviamente va a necesitar menos cantidad de pensión un hijo que no está enfermo
a un hijo que sí lo está. Te platico de rápido un asunto que tengo actualmente. En este asunto, el juez, al momento de fijar una pensión provisional, que fijó una pensión provisional un poco más alta de la que normalmente se fija, consideró no nada más el tema de cuántos hijos eran, porque eran 2 hijos, no nada más consideró el tema de la escuela en donde estaban estudiando, sino también consideró la circunstancia en particular de uno de los hijos. Y es que uno de los hijos cuenta con una condición, que esta condición es que se le llama de Asperger. Y así tal cual lo estableció en su resolución. El juez lo que dijo fue, ok, derivado a que los gastos se pueden acreditar al menos de manera primigenia, o sea, de manera inicial, que es esta cantidad, y esta persona, que es nuestra clienta, refiere que necesita esta cantidad de pensión para solventar los gastos de sus hijos, pero también considerando el tema de que la niña cuenta con esta condición y que obviamente los gastos para una persona enferma deben de ser muchísimo más altos, pues entonces fijó una cantidad de pensión más alta. Y justamente eso es a lo que me refiero cuando digo que se puede justificar, digamos, hasta cierto punto más fácil que una persona necesita una cantidad mayor de pensión cuando se toma en cuenta que los gastos ordinarios no van a ser suficientes, o una cantidad mínima para los gastos ordinarios no va a ser suficiente, sino que también se va a tener que establecer una cantidad mayor para poder solventar los gastos precisamente de esos gastos extraordinarios. Si te das cuenta, este concepto, este elemento para poder determinar la pensión es bastante complejo y se puede aterrizar desde muchísimas perspectivas, se puede aterrizar incluso y se puede dar contestaciones diferentes a cada caso en particular. Por eso digo que este es el elemento más complejo de demostrar en un juicio, porque por un lado se puede acreditar la cantidad de cierta forma, que es a través de los documentos, a través de los tickets, facturas y demás. Pero, ¿qué pasa cuando hacen falta esos documentos? Pues entonces ya se vuelve un poquito más complejo el acreditar esa necesidad económica por parte de los hijos. Por ello, es que el siguiente elemento considero de manera muy particular que quizás no es el más fácil de demostrar, pero sí es el que, como tal, de todo el revoltijo que se pudiera hacer en determinada situación para considerar la necesidad de los hijos, se resuelve o se asienta con el siguiente elemento, que el otro elemento se llama capacidad económica de la persona que tiene que dar pensión.